1960, el 1 de mayo, el piloto estadounidense Francis Gary Powers fue derribado cuando piloteaba un avión espía a gran altura sobre la Unión Soviética, dando lugar a una crisis diplomática. En junio se hace pública la ruptura sino-soviética. Los comunistas chinos, indignados por ser tratados como un socio menor por parte de los soviéticos, declaran que su versión del comunismo es superior y comienzan a competir por la hegemonía comunista con los soviéticos. En julio los insurgentes comunistas de Malasia son derrotados y en agosto comienza la revuelta comunista de Pathet Lao en Laos. En 1961, John F. Kennedy se convierte en presidente de los Estados Unidos. También nacionalistas angoleños, incluidos los comunistas, se alzan en contra de los colonizadores portugueses. También hubo la invasión de la Bahía de Cochinos, que fueron que grupos de contrarrevolucionarios cubanos entrenados y apoyados por la CIA tratan de invadir Cuba desde la Bahía de los Cochinos, la cual fue un fracaso. En mayo, Kennedy anuncia la intención de Estados Unidos de poner un hombre en la Luna, dando así un gran impulso al programa Apolo. En agosto, los soviéticos construyen el muro de Berlín para detener las mareas de gente que abandonan el Berlín oriental comunista hacia el occidental capitalista. En agosto comienza el programa de ayudas para el desarrollo de América Latina, que fue patrocinado por Estados Unidos, conocido como Alianza para el Progreso, aunque de objetivos parecidos a los que impulsaron el desarrollo del Plan Marshall, que fue fomentar el desarrollo económico como medida para frenar el comunismo en la zona. Sus resultados fueron mucho más modestos que en el caso europeo. Y por último, en octubre, la Unión Soviética hace estallar la bomba de Tsar, el arma termonuclear más potente jamás probado, por una potencia alrededor de 50 megatones. En 1962 se da la neutralización de Laos, pero Vietnam del Norte no retira sus tropas del país. También se da la guerra chino-india, en el cual China ataca a India reclamando numerosas posiciones de la frontera, y también las crisis de los misiles en Cuba, en lo que los soviéticos han estado instalando bases militares, incluyendo armas nucleares, en Cuba alrededor de 145 metros de las costas estadounidenses. Kennedy ordena una cuarentena sobre la isla, bloqueándola y denegando el paso a los buques soviéticos que transportaban material para la construcción de bases militares. Esto provocó tensión entre ambas superpotencias, alcanzando el cenit de la Guerra Fría, siendo uno de los momentos en los que más cerca se ha estado del estallido de la guerra nuclear. También finaliza la guerra chino-india, en donde China ocupa una estrecha franja del territorio indio. La guerra con sus vecinos influirá en las políticas exterior de India, que pasará de ser uno de los líderes del movimiento Países No Alineados a estrechar lazos con los soviéticos. 1963. Gran marcha liderada por Martin Luther King. Ese mismo año, Kennedy es asesinado el 22 de noviembre en Dallas, Texas. Lyndon Johnson asumió la presidencia. Su política interior era invertir en educación, salud y vivienda. Su política exterior, Johnson no confiaba en Harold Wilson, quien era el primer ministro de Gran Bretaña. ¿Por qué? Por la devaluación de la libra esterlina. Su otra política exterior era lucha en contra de la agresión comunista representada por Mao Zedong. (1964) 20 de abril. Johnson y Nikita acuerdan reducir producción de armas nucleares. Recordar que Nikita fue el expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Mao Zedong autoriza la primera bomba atómica para que China sea tomada en serio frente a otros países. 1965. 15 de agosto. Sucede la Segunda Guerra de Cachemira. Diferencia religiosa entre el hinduismo y el islam. Diferencia territorial. Cachemira limita al norte con Afganistán y China, al sur con India, al occidente con Pakistán. Frase según Halford Mackinder, o la teoría de Heartland: quien domine Asia Central dominará Eurasia, y quien domine Eurasia dominará el mundo. El 14 de noviembre se da la batalla de Yat-Lan. El Viet Minh empezó a recibir armas pesadas y tanques de China. Por otra parte, los franceses piden ayuda a Estados Unidos.
1966. 10 de marzo. Francia abandona la OTAN y vuelve para el año 2009 por medio de Sarkozy. Hace medio siglo, el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó a tres frentes de los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, terminando en una derrota fulminante. En el año 1968, un miembro del bloque este de Checoslovaquia intentó varias reformas, pero posteriormente fue inválido por la Unión Soviética y otros miembros del Pacto de Varsovia. Aquellas aplazaron las reformas y los soviéticos y otras economías del bloque este se estancaron. En 1969, el 10 de octubre, Nixon ordenó una escuadrilla de 18 aviones B-52 cargados con armas nucleares para combatir en la frontera del espacio aéreo soviético con el fin de convencer a la Unión Soviética que eran capaces de cualquier cosa para poner fin a la guerra de Vietnam. ¿Qué sucedió en 1970 en la Guerra Fría? Bueno, el presidente Nixon ordenó una incursión militar secreta en Camboya. El fin de esta incursión era destruir la base de la FNLB, la cual es Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Bueno, esta tenía limítrofes con Vietnam del Sur. En 1972 hay tres sucesos importantes. Comienza con que el presidente Nixon visita el país de China. Es la primera vez que un presidente estadounidense visita la República de China. El 30 de marzo, Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur, pero son rápidamente expulsados porque Estados Unidos hace apoyo aéreo. Y el 26 de mayo empieza con la firma del acuerdo SALT I y comienza una nueva etapa de la Guerra Fría llamada el Detente. En 1973 se firma un tratado de paz sobre Vietnam. Estados Unidos ya no va a intervenir más, pero la guerra continúa. En Chile hay un golpe de estado y derrocan al presidente llamado Salvador Allende bajo la influencia de Estados Unidos. Continuamos con el año 1974, específicamente el 9 de agosto. En este periodo Gerald Ford se convierte en presidente de los Estados Unidos tras la renuncia de Richard Nixon a raíz de la crisis institucional producto del escándalo de Watergate, que fue básicamente un escándalo político relacionado con el robo de unos documentos en el complejo de oficinas de Watergate en Washington, D.C. Pasamos después al 12 de septiembre, cuando el monarca pro-occidental de Etiopía, Haile Selassie, es destronado por una junta militar comunista conocida como el DER, a raíz de una revolución que se dio en ese entonces. Y por último, pasamos a la firma por parte de la URSS y de Estados Unidos de un protocolo que fue anexado al Tratado sobre Misiles Antibalísticos o AMB. Con respecto al tratado, fue un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar el número de sistemas de misiles antibalísticos o AMB utilizados para defender ciertos lugares contra misiles con carga nuclear. Y con respecto al protocolo anexado, fue un documento que consistía en reducir el número de zonas de despliegue de 2 a 1 y el número de lanzadores e interceptores ABM de 200 a 100. Luego pasamos a la... Continuamos con el año 1975, para ser más exactos el 30 de abril. En este periodo, Vietnam del Norte, respaldado por China, invade Vietnam del Sur, quien sin contar más con el apoyo de Estados Unidos, se ve obligado a rendirse y ambos países, tanto Vietnam del Norte como Vietnam del Sur, se reunifican bajo un gobierno comunista. Luego pasamos al 1 de agosto. En este se firman los acuerdos de Helsinki por parte de Estados Unidos, Canadá, la URSS y los países europeos de ambos lados del muro. Fue un acuerdo que consagró el principio de la inviolabilidad de las fronteras europeas y rechazó todo uso de la fuerza y toda injerencia en los asuntos internos
y obligó además a los firmantes a respetar los derechos humanos. Pasamos al año de 1976, específicamente el 24 de marzo. En este periodo se produjo un golpe de Estado en Argentina que derrocó a María Estela Martínez de Perón y se inició la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, conocida como el proceso de reorganización nacional, que resultó en alrededor de 30.000 desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos, etc. Ya para el año de 1982, este gobierno no contaba con el suficiente apoyo y la gente comenzó a protestar, provocando así fuertes presiones internacionales. Debido a esto, la Junta buscó legitimarse iniciando la Guerra de las Malvinas, la cual no tuvo éxito y desencadenó finalmente en la caída de este gobierno. Cabe resaltar que Estados Unidos apoyó el golpe de Estado, ya que vio en él la oportunidad de consolidar una posición en contra del comunismo en América del Sur. Y por último, el 9 de septiembre, que fue el periodo en el que murió Mao Zedong. Este fue un político máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. Además, es muy importante ya que fue quien aceptó y recibió apoyo soviético con el que se derrocó al prooccidental y proestadounidense Partido Nacionalista Chino en la Guerra Civil China. En el año 1979, en el transcurso de la Guerra Fría, Egipto fue el primer país en reconocer oficialmente al Estado de Israel. A su vez, el Shah de Irán, quien era Mohammad Reza, fue derrocado por una revolución que desataría un régimen teocrático. Mohammad dejó Irán partiendo al exilio el 16 de enero de 1979 y dejando en manos de un consejo de regencia y a un primer ministro opositor. En 1979 también una corriente política nicaragüense de izquierda llamados los sandinistas derrocaron el gobierno de Anastasio, expresidente de Nicaragua y dictador militar. El 27 de diciembre de 1979, la Unión Soviética invade Afganistán y a su vez asesinan a Amin, quien era presidente en esa época. En 1980, el terrorismo mundial amenazaba. Se conoció la existencia del SIDA. Y lo más importante, el señor Ronald Reagan ganó las elecciones en ese año, pasando a ser presidente de Estados Unidos con la promesa de aumentar los gastos militares y confrontar a los soviéticos siempre que sea necesario. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. Además de esto, Reagan inició el movimiento La Guerra de las Galaxias. Tras 15 meses como secretario general, Andropov falleció sin alcanzar su sello propio en la gestión de la Unión Soviética. Fue sucedido por Konstantin Chernenko. Sin embargo, Mikhail Gorbachev confesó, antes de morir el 10 de noviembre de 1982, Andropov dejó un informe escrito en el que me proponía encabezar el Politburó, pero Chernenko y sus colaboradores se escandalizaron y cortaron esa parte con una tijera. Un factor agravante era el hecho de que, al no tener conciencia de que la Unión Soviética realmente creía que un ataque estadounidense era inminente, Washington tomó medidas en los meses previos al ejercicio de Archer, que alimentaron directamente los temores soviéticos. Así, el 8 de marzo de 1983, el presidente estadounidense Ronald Reagan dio un discurso en el que calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y apenas 2 semanas después lanzó su iniciativa de defensa estratégica, bautizado popularmente como Guerra de las Galaxias, un programa militar con el fin de construir un sistema de defensa espacial capaz de evitar un ataque nuclear contra territorio estadounidense. Para entonces los funcionarios de la KGB en Moscú ya habían decidido que Archer proveería de una excelente cobertura para el ataque planeado y los espías soviéticos alrededor del mundo habían sido instruidos para hallar la evidencia de ello. A diferencia de lo ocurrido en Cuba en 1962, la crisis de 1983 se desarrolló en absoluto secreto, al punto que al parecer ni siquiera las propias fuerzas militares estadounidenses tenían conciencia de la magnitud del riesgo de confrontación con la Unión Soviética,
Un error de cálculo de cualquiera de las dos partes podría haber sido fatal con graves consecuencias. En 1984, durante la Guerra Fría, muere Yuri Andropov, quien fue director de la KGB, fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y fue presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética. También se dio el boicot de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, en el cual la Unión Soviética y otros países comunistas anunciaban que no acudirían a la cita olímpica, por según justificaron considerar que los Estados Unidos no ofrecían las garantías necesarias para la seguridad de los atletas, el respeto a los derechos y la dignidad humana, ni las condiciones normales para la celebración de la Olimpiada. En 1985 se da la doctrina Reagan, en la que abogaba por los derechos de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes, además de continuar con la política de la administración Carter de apoyar a los opositores islamistas de la Unión Soviética y del gobierno prosoviético. Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista creando la reforma Glasnost. La Glasnost se encontraba en liberalizar el sistema político. En esta se estipulaban libertades para que los medios de comunicación tuvieran mayor confianza para criticar el gobierno. También autorizó la liberación de presos políticos para la oposición interna y externa y la emigración de algunos judíos soviéticos. Y en 1987, Gorbachov anuncia la reforma perestroika. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la guerra a otras áreas más productivas de los sectores civiles. Y más importante sea el tratado INF entre Ronald Reagan y Gorbachov. El tratado eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales cuyo rango operativo de alcance estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros, de alcance medio y corto, instalados en bases militares de Europa Occidental y en Europa Oriental, en los países bajo influencia de la Unión Soviética, que podrían atacar a los países europeos miembros de la OTAN.